Bien, clase de circuito eléctrico y ley de Ohm en electricidad. Vimos nosotros intensidad de corriente, que es cómo se mueven los electrones en un conductor. ¿Ya? Voltaje o fuerza electromotriz. Voltaje es la fuerza que se necesita para que estos electrones se pongan en movimiento. Y la resistencia es el paso que naturalmente podría impedir un conductor al movimiento de los electrones. Esta resistencia, recuerden que depende de la temperatura, de la longitud del cable, de la sección transversal, del cable conductor. Entonces, fíjese, así como por ejemplo usted compra el pan se compra y se mide en kilogramos, el agua se mide en litros, la intensidad en corriente se mide en una unidad llamada amperes, que se abrevia con la letra A mayúscula. El voltaje o la fuerza electromotriz o la tensión, ¿cierto?, asociado a la diferencia potencial, se mide en voltios. Si usted compra una pila, ¿cierto?, la tiene que comprar en función de la cantidad de voltios. Una batería grande es de 9 voltios, la chiquitita 1,5, la batería de los autos son de 12 voltios, etc. Y la resistencia se mide en una unidad llamada ohm, o a veces en algunos libros sale como ohmios, y se abrevia con este signo, o este símbolo mejor dicho, ¿ya? La resistencia o la oposición al paso de la corriente. El electrón es una partícula subatómica muy pequeñita que se abrevia con este símbolo que está acá, una E y un gorrito, ¿ya? Y como dijimos que la resistencia y la intensidad de corriente está asociada al calor, ¿cierto? Mientras mayor corriente hay, mayor es el calor. Entonces, miren, un ampere equivale a 6,23 trillones de electrones. O sea, 623 con 18 ceros. O sea, un número gigantesco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ese número equivale a un ampere, una cantidad gigantesca de electrones. Ahora, si miramos acá, este dibujo simula un circuito eléctrico, en serio, un circuito muy sencillo. Estas líneas de color azul son los cables que uno podría conectar a este símbolo que significa una batería. Una batería de 9 volts de corriente continua. Esto significa voltaje de corriente continua. La línea pequeña es el polo negativo y la línea grande el polo positivo. La corriente circula en este sentido y se va a topar con una resistencia de 100 ohms que puede representar una ampolleta chiquitita. Entonces queremos saber cuál es la intensidad que circula por este circuito. Y si yo quiero saber la intensidad, simplemente voy a tapar la intensidad en este triángulo y voy a decir que la intensidad es la V dividido por R, o sea, el voltaje dividido por la resistencia. Matemáticamente lo podemos escribir así: voltaje dividido en resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 9. ¿Cuánto es la resistencia? 100. Recuerde que el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohm. Por lo tanto, 9 dividido en 100 sería 0,09 amperes. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro primer ejercicio sencillo.